Buenas noches, nuevamente estamos aquí, Lolbe y yo. Y hoy vamos a hablar de más, quién. Y vamos a usar más para decir quién. Ya puede ser como una pregunta y decimos ¿quién está aquí? Yo. ¿Quién está aquí? Nosotros. Entonces tenemos yo, tú, él, ella o eso, nosotros, ustedes, ellos. Muy bien, entonces tenemos en maya los pronombres personales. ¿Cuáles eran los pronombres personales en español, Lolbe? Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes y él. Muy bien, entonces tenemos aquí que en maya tenemos ten, tech, leti, toon, teesh, letio. Entonces, a ver, Lolbe, repítelo por favor. Ten, tech, leti, toon, teesh, letio. Muy bien. Entonces, estas se llaman independientes porque los podemos usar en una oración o en una respuesta. Por ejemplo, si preguntáramos, más, a ver, tenemos que hacer más lolbe. Más lolbe. Y entonces, ¿cómo contestarías yo en maya lolbe? Ten. Ten. Entonces, si yo digo Mash Isaac, Lolbe, ¿cómo contestarías? Ten. Muy bien. Y si dijera Mash Sasil, Leti. Leti. Entonces ya usamos estos tres que son singulares, pero tenemos tres que son plurales. Y aquí tenemos esh que va a ir acompañado de la pluralidad en segunda persona y o en tercera persona. Siempre que veamos esto nos va a indicar que tiene que ver con la segunda y la tercera persona, mientras tanto que ton es primera persona ¿Cómo plural. se llaman estos? ¿Qué cosa? Esta parte. Pronombres personales. Los sujetos de una oración. ¿Qué es esto? Entonces aquí tenemos que son independientes. ¿Por qué? Cuando yo te pregunté más lolbe, dijiste ten. Estos se usan solos. No necesitan estar dentro de una oración. Pero tenemos también los dependientes. Los dependientes son igual. Yo es in, tú es a, él, ella o eso es u, nosotros es k. Y ustedes es a, esh y ellos u, o. La misma terminación de aquí es aquí y la misma terminación de aquí está aquí. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo usamos en una oración? Yo digo así. Yo juego. ¿Y cómo lo voy a decir en maya? Kin Bashal. Y Kin Bashal está usando un aspecto del tiempo para decir cuándo se hace la acción, quién lo hace, y en este caso es yo, y Bashal es el verbo. No sé, ten aquí, porque aquí es muy. Muy bien, entonces si ponemos ten, estamos así poniendo un independiente que puede ser una palabra sola, pero aquí vamos a tener que poner uno que depende de otras cosas. Por eso se llama dependiente. Necesita esta
necesita un verbo, necesita un aspecto de tiempo y aquí ponemos quién hace la acción. Pero también tenemos que considerar que estas mismas se llaman adjetivos posesivos. ¿Por qué? Porque puedes decir in, yum, para decir mi papá, yum, tu papá, uyum, su papá, yum, yumesh, su papá de ustedes, yumo, su papá de ellos, su de ellos. Entonces, cuando está, la regla es que aquí tenemos un verbo y aquí tenemos un sustantivo. Cuando es un sustantivo, esto se convierte en adjetivo posesivo, y cuando es un verbo, esto es un pronombre personal. ¿Cómo se llaman estos? Pronombre personales cuando van con un verbo, y adjetivo posesivo cuando van junto a un sustantivo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esta manera terminamos nuestra clase de hoy. Y Lolbe, ¿te despides, por favor? Les invito a suscribirse, a darle muchos likes y activar la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video como este, les avise y sean los primeros en verlo. Muchas gracias. Adiós. Hasta pronto.